esta videoconferencia les vamos a presentar a la directora de la Mesa Redondas Panamericanas, la señora Talía Vallejo Álvarez, que nos va a presentar el trabajo del día de hoy. Adelante, señora, por favor. Muy buenos días, señor director, profesores y jóvenes que nos acompañan. Soy la directora de la Mesa Redonda Panamericana de Puebla AC. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta conferencia de Educando para la Paz. Nuestra conferencista es la profesora Amit Lalesia Guacuja de Arellano. Gracias. Buenos días a todos, señor director, maestros que me escuchan, alumnos, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí y empezamos nuestras preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Algún joven que quiera decirnos qué es la paz? Buenos días. La paz es donde vive sin violencia. Un momento en el que no hay conflicto, en el que no hay discusiones. Estado a nivel social o personal en el cual se encuentra en equilibrio y estabilidad en las partes de una unidad. Es un equilibrio o estabilidad para la familia o para personas. En casa, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Sienten que hay paz? Personal, aquí en mi casa sí hay paz, aunque en algunos momentos pues sí tenemos un poco de violencia. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo de la paz? Paloma blanca con una hoja en el pico, como la de el Arca de Noé, ¿no? La bandera de la paz, ustedes pueden verla, un lienzo blanco con 3 círculos coronados por otro círculo más rojos que dice Pax, de latín. Vamos a hablar ahora de Nikolai Konstantinovich Rerich, de origen ruso. Nació en San Petersburgo el 9 de octubre de 1874 y murió el 3 de diciembre en 1949, en la India. Fue un artista ruso, filósofo, escritor, arqueólogo, viajero y una persona pública. Pintó más de 7,000 lienzos, muchos de los cuales se encuentran en galerías famosas por el mundo. Escribió más de 30 obras literarias. Fue el inspirador del Acuerdo Internacional sobre la Protección de las Instituciones Artísticas, Científicas, Monumentos Históricos. Fue el llamado Pacto Rerich y el fundador del Movimiento Internacional de Protección de la Cultura. Rerich, traducido del antiguo escandinavo, significa rico y rou en gloria, rico en gloria. Los representantes del linaje de los Rerich venían ocupando en Rusia altos puestos militares desde la época de Pedro el Grande. Hizo de la belleza su propósito y de la cultura su religión. Juntos por la paz, con respeto, seguridad, dignidad para todos. El 15 de abril, sobre la base de la Unión Panamericana, 21 países de América firman en Washington el Tratado del Pacto Rerich. Adoptan el símbolo de la paz. 3 círculos de color rojo dentro de un círculo mayor de igual color que los encierra a los 3 en un fondo blanco para que sea enarbolado en monumentos históricos, museos, instituciones científicas, artísticas, educacionales y culturales, a fin de identificar los mismos como patrimonio cultural de los pueblos y que se respeten y protejan tanto en tiempos de paz como de guerra. Firmaron el pacto Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. La bandera blanca significa la paz. Se enarbola en señal de diálogo o rendición. En los buques es señal de amistad. Cuando el enemigo la ve, entiende que debe bajar las armas. Ella misma es el signo de paz. La bandera de la paz es un símbolo universal que representa la unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor, auspiciando el respeto a todas las creencias. Fue aceptada por unanimidad por todos los países de América el 15 de abril de 1935 en la Casa Blanca, cuando se firmó el Pacto Rerich de la Paz, con el objetivo de preservar el acervo cultural de la humanidad. El acto fue presidido por el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El Día de la Paz y la No Violencia se festeja el 30 de enero, así como el 73º aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi, que nació en 1869 y murió en manos de un asesino en 1948.
Mohandas Karmachand Gandhi sigue siendo líder mundial de la paz. Él decía que la base para lograr la paz es el amor, y el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo para lograr la paz y la no violencia. La educación hace hincapié en la tolerancia, recordando al líder nacionalista y espiritual de la India y principal figura pacifista en el mundo. Escuchar a otros con total y completa atención es un acto de amor. Las relaciones se construyen de manera sólida cuando aprendemos el arte de escuchar. Escuchar es fácil cuando mi mente está en silencio y antes de continuar el día me doy tiempo para silenciar mis pensamientos. ¿Cómo lograr esto? Siguiendo los 5 pasos del equilibrio: paciencia, honestidad, bondad, compasión, pero sobre todo respeto. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud del que sabe sufrir y tolerar los infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Lo contrario de la paciencia es la ira. Es aquel que no sabe esperar con calma. Honestidad. ¿Qué es la honestidad? Es la decencia, el decoro, el recato, el pudor, la urbanidad, la compostura. Una persona honesta es aquella que guarda decoro, que es recatado, honrado y razonablemente justo. Bondad es calidad de bueno. Una persona bondadosa es aquella que se inclina a hacer el bien. Podemos decir: tenga usted la bondad, haga usted el favor. Bondadoso equivale a que está lleno de bondad y su genio es apacible. Compasión es un sentimiento de ternura o lástima que se siente de la desgracia o mal que le pasa a alguna persona. Respeto. ¿Qué es el respeto? Es la consideración sobre la excelencia de una persona o cosa, sobre la fuerza superior de algo que nos conduce a no faltar a ello. Por ejemplo, respeto a los padres, respeto a los maestros, respeto a las instituciones, escuelas, iglesias, hospitales, etc. Respeto a la ley, respeto a la palabra dada. Es muy importante, si ustedes han dado su palabra, respetarla. Respeto a los ancianos. Llegamos a las manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. También eso es respeto. Recuerden, si perdemos estos 5 pasos del equilibrio, podemos caer en un foso profundo y nos costará trabajo recuperarnos. Hablemos un poco de la sinceridad. La sinceridad, cuando una persona habla con la verdad, aunque a muchas personas les duela. La sinceridad a veces nos cobra con algunas lágrimas, pero la falta de sinceridad destroza el corazón. Debemos recordar que la verdadera lágrima no es la que cae de los ojos y resbala por las mejillas. No, la verdadera es aquella que duele en el corazón y resbala por el alma. Jamás te dejes abatir por la tristeza, el desánimo o el pesimismo. Piensa, todo pasa, todo cambia, todo termina. El tiempo es como un faro que guía a las personas en la dirección correcta. Es el bálsamo que cura los dolores, las penas y las heridas. Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestras vidas. Mohandas Karmachand Gandhi hizo la diferencia en la India. Fue un reformador religioso hindú, jefe del movimiento nacionalista. Estudió en Inglaterra la carrera de abogado y cuando regresó a la India empezó su carrera de reformador entre sus compatriotas de África del Sur y se convirtió en el alma del Consejo Nacional Hindú que presidió varias veces. Fue abogado, político y activista. Preconizó, defendió, apoyó el sistema de la desobediencia civil y resistencia pacífica para conseguir la independencia de su país. Fue asesinado a tiros por haber aceptado la segregación o separación de Pakistán en las conferencias preparatorias de la independencia. Había sufrido 17 encarcelamientos. Por sus métodos ascéticos y por su abnegación y rectitud, suscitó la veneración de todos sus compatriotas y alcanzó la categoría de los más grandes figuras contemporáneas y que fue denominado Mahatma, que significa gran alma
o alma grande. La paz debe construirse en paz. Pocas almas han sido tan amorosas como lo era Mahatma Gandhi. Perdonar, respetar, purificarse son solo algunos de los principios que Gandhi siguió y predicó durante toda su vida. Principios en los que confió para guiar a su nación a la paz y en los que se apoyó para luchar por las causas justas en las que creía. Fue una alma cándida que guió a muchos hacia la verdadera paz. Gandhi fue una persona con altos valores humanos, recordado por su biografía de la paz en un entorno libre de violencia. Finalmente, llevó a su país a la libertad, consiguiendo mediante la resistencia que la India dejara de ser una colonia británica y consiguiera la independencia en 1947. Nos dejó una filosofía pacifista que será punto de referencia para todos los que queremos un mundo mejor. Una de sus frases sublimes es: donde hay amor, hay vida. Vamos a hablar ahora de Nelson Rolihlahla Mandela. Nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mebeso, distrito de Umtata, capital de Transkei, en la entonces llamada Unión Sudafricana, dominio autónomo del Imperio Británico, en el cual la minoría blanca, cuyos líderes políticos y religiosos mantenían un discurso de odio hacia la población africana. En el siglo XVII comenzó la explotación racista y el 80% de la población de piel negra carecía de todos los derechos hasta la década en 1980. La gente negra era inferior a los blancos en todos los aspectos, incluso en el moral, como obra divina. Mandela relataba en las primeras páginas de su autobiografía que lo único que heredó de su padre fue su nombre, Rolihlahla, que en su lengua xhosa significa hacedor de problemas. En su primer día de clases, la maestra le dio el nombre de Nelson. Era la costumbre en esos días. Perteneció al linaje aristocrático Tembú, en cuyo contexto le correspondía el nombre honorífico de Madiba, nombre que inspira respeto y admiración. La primera educación que recibió fue la de los ancianos en escuelas de misioneros, después en escuelas de misioneros metodistas, a la manera occidental. Se distinguió por su gran inteligencia, por su memoria, por su interés por aprender a leer y sobre todo por su extraordinario sentido de la dignidad. Su carrera política se inició en la década de 1940 cuando emigró a Johannesburgo, ciudad de blancos. Estudió por correspondencia y trabajaba como empleado para sobrevivir. Inició una amistad con el joven negro Walter Sisulu que marcarían su futuro. Pronto Nelson Mandela se reveló como líder innato con un gran carisma, facilidad de palabra y convicciones sólidas. Nelson Mandela logró ser admitido en una de las universidades sudafricanas con mayor prestigio para estudiar Derecho, donde tuvo la oportunidad de convivir con jóvenes blancos intelectuales como él y obtuvo el título de abogado. En 1952, junto con Oliver Tambo, instaló una oficina legal para gente negra en Johannesburgo. Fue electo presidente adjunto de la ANC, mientras que Albert Lutulu, años después Premio Nobel de la Paz, era el presidente. En 1961, el gobierno de minoría blanca declaró la República de Sudáfrica y abandonó la Commonwealth. Mandela fue acusado de traición, pero sin pruebas suficientes, y fue declarado inocente. Al salir de la cárcel, ante la clausura del único espacio de lucha legal de la población negra, y como más tarde él mismo explicaría, se dio cuenta de que eran inútiles todas las formas pacíficas para convencer al régimen de la necesidad de reconocer los derechos de la gente negra. A su regreso a Sudáfrica, en 1962, fue arrestado cerca de Johannesburgo por el delito de salir de su país sin permiso, condenado a 5 años de prisión. El juicio fue complicado desde un inicio, ya que fue considerado fugitivo número 1 en la lista del estado de los más buscados en la clandestinidad por más de un año. Sin embargo, el juez, como los abogados,
estaban en una situación incómoda y trataban con cierta deferencia, como explicaría Nelson Mandela después de un tiempo, ya que era un colega, un hombre de leyes y no un hombre fuera de la ley. Después del juicio, Mandela fue enviado a prisión en Robben Island, un lugar frío y húmedo en el invierno sudafricano. En 1976 estalló lo que sería la segunda gran revuelta popular en contra del sistema de explotación racista de Sudáfrica. En 1980 comenzó la campaña en todo el mundo para liberar a Mandela, quien fue trasladado a una prisión de alta seguridad. Después de un sinnúmero de dificultades, el régimen se vio obligado a liberar a Mandela, así como a otros presos políticos en febrero de 1990. Nelson Mandela fue el primer presidente de piel negra en Sudáfrica de 1994 a 1999, electo por voto popular al frente del denominado Gobierno de Unidad Nacional, que tuvo como principal objetivo buscar la reconciliación nacional. La elección general de 1994 fue un salto cualitativo en la historia de Sudáfrica, cuya trascendencia no tiene comparación con las transiciones políticas en otras partes del continente africano. Nelson Mandela jugó un papel simbólico, ya que consagró sus esfuerzos a promover la imagen de la denominada Nueva Sudáfrica, encabezando una política exterior, identificando la transformación de Sudáfrica en una potencia media con una gran capacidad mediadora. Madiba nunca pretendió ser un héroe, ni un hombre infalible. Él siempre insistía en que era solamente un ser humano. Recibió importantes distinciones internacionales desde que estaba en cautiverio y más tarde, como hombre libre, recibió el Premio Nobel de la Paz. Una estatua suya fue erigida en Londres y fue declarado presidente del mundo. El 5 de diciembre del 2013, a los 95 años, falleció Nelson Rolihlahla Mandela, conocido también como Madiba en Johannesburgo, Sudáfrica. Nelson Mandela nos hereda su indómito espíritu de libertad. Madiba dio a su pueblo el regalo más preciado, que es la libertad. Martin Luther King, pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de derechos conoció desde 1955 una aceleración en cuyo liderazgo iba a destacar muy pronto el joven pastor Martin Luther King. Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi, movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963 en la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250,000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. I have a dream. Tengo un sueño. Nació en 1929 en Atlanta y murió en Memphis en 1968. Hijo de un ministro baptista, Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven, tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en que vivían los negros en su país, y en especial los estados del sur, sureños. Convertido en pastor baptista en 1954, se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama.
Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles, con métodos pacíficos, inspirado en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau. Las mismas fuentes que por aquellos mismos años inspiraban la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. Martin Luther King entendió como una condición esencial de la dignidad humana la igualdad racial, la cual se hallaba por otra parte legitimada en el plano político por los principios de la democracia, de la cual siempre fue respetuoso y solidario en el plano moral por los principios religiosos. En consecuencia, la acción destinada a la conquista de los propios derechos no debía ser considerada subversiva ni revolucionaria. King no proclamaba la violación de la ley, sino que sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas, porque éstas se oponen a la ley moral. Señalaba el camino del amor en contraposición a la inactividad de los negros pasivos y al odio exasperado de los nacionalistas, y se dolía de no haber sido ayudado y comprendido por la Iglesia Blanca. Pese a las detenciones y agresiones policiales racistas, el movimiento por la igualdad civil fue arrancando sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial. En 1963, por iniciar una campaña de alcance nacional, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitzgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, logrando para los negros la igualdad de acceso a bibliotecas, comedores y estacionamientos. En el verano de este año, 1963, su lucha alcanzó uno de los momentos culminantes al encabezar una gigantesca marcha sobre Washington, la que participaron 250,000 personas, ante las cuales pronunció un discurso hoy titulado I Have a Dream, Tengo un sueño. Una bellísima alocución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. En este sentido, King adoptó y desarrolló el concepto de Gandhi, de la no violencia, que supo aplicar en forma creativa en una serie de campañas antisegregacionistas que le convirtieron en el líder más prestigioso del movimiento americano para los derechos civiles, que le valieron la consecución en 1964 del Premio Nobel de la Paz. En marzo de 1965, encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi un centenar de kilómetros desde Selma, donde se habían producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. El mismo año del Nobel, el presidente Lyndon B. Johnson, sucesor de Kennedy tras el magnicidio, promulgó la Ley de Derechos Civiles que consagra la igualdad de todos los ciudadanos. Según King, los negros tenían que abandonar su abstracta neutralidad política para estrechar alianzas electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza. La influencia de los negros en el poder político es importante. Solamente entonces se alcanzará la verdadera meta de la libertad, porque el destino de los negros está unido al de toda América. Sus principios quedaron expresados en la célebre carta desde la prisión de Birmingham en 1963, publicada en la revista francesa Spirit 1964. Entre sus numerosas obras destacan La fuerza del amor en 1965, El clarín de la conciencia en 1968, en los que a menudo su prosa, inspirada en la tradición bíblica del protestantismo anglosajón, alcanza momentos de altísima emoción y humanidad. Pese al valor de sus obras,
Ninguno de sus textos despertó la universal admiración del más famoso de sus discursos que pronunciara el 28 de agosto de 1963 ante el monumento de Abraham Lincoln, el que siendo presidente de Estados Unidos un siglo antes había abolido la esclavitud. Iniciando su discurso ante 250,000 personas integrantes de la marcha sobre Washington, dijo: «Hace 100 años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy, firmó la proclamación de la emancipación. Este trascendental decreto apareció como un gran fanal de esperanza para millones de esclavos que habían sido marcados con el fuego de la flagrante injusticia. Llegó como el amanecer, jubiloso de la larga noche en su cautividad. Pero 100 años más tarde, la América de color sigue sin ser libre. La lucha de Martin Luther King tuvo un final trágico. El 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por un delincuente de raza blanca, James Earl Ray. Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia de Eden Hazer de Atlanta, una ola de violencia se extendió en todo el país. Ray, detenido por la policía, se reconoció autor del asesinato y fue condenado con pruebas circunstanciales. I have a dream. Tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Valioso tanto como condensada expresión de sus principios, como por su impresionante altura emotiva, sigue conmoviendo más de medio siglo después. ¿Por qué la paz es un reto mundial? Que me parece que es imposible llegar a ello. Tristemente hay muchos intereses políticos por los cuales es muy difícil llegar a tener la paz mundial. Siempre hay egoísmo, la gente, algunos malos quieren llegar y llegan desgraciadamente, y eso produce que las minorías no puedan salir adelante. Es porque tanto la paz como la violencia orales no propagan. Que cuando inicia uno tiene que comenzar el otro. O sea, cuando hay paz va a iniciar la violencia, y cuando hay violencia va a iniciar la paz. Sí, es una consecución. Entonces, debemos seguir la paz, no con la violencia. Desgraciadamente es así. La paz se construye con la paz. ¿Por qué inició el racismo? O sea, siempre hemos hablado de que el racismo empezó desde hace muchas décadas atrás, pero ¿por qué? ¿Cuál era el problema que no dejaba vivir a las personas blancas con las personas morenas o así? ¿Por qué? Bien, el racismo empezó cuando fue el descubrimiento de América, el descubrimiento de África, ¿sí? Los blancos, en sí los españoles, los ingleses, ellos eran los que movían el mundo, y al llegar a los países donde encontraron la diferencia en la piel de las personas, los consideraron menos porque ellos se sentían superiores por ser blancos. Pensaban que los negros eran inferiores por su calidad humana. No tenían derechos a nada. Esa era la situación. Igual que cuando llegaron a México los españoles, también durante 300 años sojuzgaron a México para que fuéramos esclavos, ¿sí? Esa era la situación, y de allí se propició el racismo. Y de África traían esclavos, secuestraban a las personas y los traían de esclavos cuando se descubrió América. Y en la misma África,
los tomaron de esclavos, pese a que estaban en su propia tierra, para que fueran a las minas a sacar los diamantes, que hay muchísimo diamante. Bueno, ya creo que ahora ya no hay tanto, pero sí había muchísimo diamante en las minas de África, de Sudáfrica. Aquí en América era el oro y allá en África el diamante, ¿verdad? Así es, sí. Sí, Alex, así es. Si alguien más tiene algún comentario, jóvenes, lo pueden externar. Si no, yo les voy a agradecer mucho a la fundación o a la asociación de la Mesa Redonda Panamericana, la videoconferencia que nos traen por parte de la señora Amicla, y pues obviamente a la directora agradecerle a la señora Talía el que nos hayan facilitado este conocimiento para con ustedes, jóvenes. No sé si alguien más vaya a hacer algún comentario, y si no, pues nos vamos a ir despidiendo. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Solamente usaban de esclavos a las personas de piel negra? ¿Me repites tu pregunta, por favor? ¿Solo usaban esclavos a las personas de piel negra? En la mayoría de los casos, sí. Pero hubo también, por ejemplo, en Turquía, también tomaban gente blanca como esclavos. También había. Y por supuesto que las mujeres eran muy solicitadas en Turquía porque tomaban a mujeres de Rusia, por ejemplo, que son mujeres muy bellas, muy blancas, de ojos claros, y las tomaban de esclavas también. Algunas después se llegaban a casar con algún personaje de Turquía. Y eso cambió la forma de ser del turco. ¿Algo más? ¿Y cómo hubiese sido si la historia se hubiese sido el otro lado de la moneda? Es decir, que, por ejemplo, las personas de piel oscura hubiesen esclavizado a las de piel clara. ¿Cómo hubiese sido la historia? Pues, ¿cómo te imaginas que pudiera ser? La misma, solo que a la inversa. Nosotros, bueno, los blancos hubiesen tenido que luchar en contra de la esclavitud de la cual la piel negra les hace esclavos. ¿Pero qué no se supone que la indiferencia es porque tuvieron miedo a que esa raza pudiera sobrepasar en tecnología y en otros hábitos? Sí, puede ser que tuvieran miedo porque era gente muy preparada. Los blancos los necesitaban por su fuerza física, los necesitaban para perforar las minas de donde estaban los diamantes. Sí, y bueno, jóvenes, yo también quisiera hacer una aportación a la pregunta que hace el joven. Si nos vamos a la cuestión de México, recordemos que nosotros en el tiempo de los aztecas y de los mayas, nuestros antepasados no eran para nada ignorantes. De hecho, tenían mucha ciencia, pero siempre la ciencia fue vista para esa paz, para esa armonía y sobre todo el cuidado de la naturaleza. En este caso, pues en un ejemplo muy claro es que si tú ves el calendario azteca, es una rueda perfectamente circular. Ellos conocían la rueda, conocían qué funciones tenían y por qué no hicieron carruajes, porque no querían dañar la tierra. Entonces, esa situación de querer cuidar la naturaleza y no tener malicia en el corazón, pues nos hizo vulnerables. Cuando vino una persona que buscaba el poder, la ambición,
pues venían con la situación de apoderarse y pues por eso nos toman como esclavos, porque la ideología que nosotros tenemos, nuestros antepasados, era de preservar y cuidar a la naturaleza, y ellos no, era de aprovecharse de ella. Bueno, es como participación para que veamos que por eso la historia se hizo así, porque muchas culturas cuidaban la tierra y otros muchos quisieron sacar ventaja de la misma. También quiero hacer una aportación para los jóvenes, y es que cuando llegaron los españoles a América, tenían en la numeración arábiga, no tenía conocimiento del cero, que es tan importante para las matemáticas, y los mayas fueron los que aportaron el conocimiento del cero a nuestra numeración actual. Es todo. Gracias. Yo quiero preguntarles a todos los chicos si alguno ha sufrido por racismo. ¿Alguno de ustedes ha sufrido por racismo? ¿Alguien los ha visto menos porque uno es blanco y otro es moreno? Yo una vez, bueno, es que como yo soy media güera, por Sí. así decirlo. Bueno, ahorita ya porque estoy en el sol, ya estoy un poco morena. Sí. Y mi primo, como él se cuida y todo eso, él es güero. Ok. Y otra vez estábamos jugando así normal. Y ya, junto con otras primas. Sí. Y según estábamos jugando a Salón de Belleza con unas de mis primas, y que igual son morenas. Ajá. Y ya dice mi primo, mira, como tú eres negra, a ti te queda bien el morado. Y pues ahí como que sí me enojé porque le dijo negra a mi prima, si no es negra, sino es morena. Sí. Bueno, ¿y qué le dijiste a tu primo? Le dije, bueno, en ese momento le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le dices así? Ella no es negra, ella es morenita. Y sí, mi prima pues como que sí le puso triste porque me dijo negra. Y en ese entonces como que ya no jugamos muy bien como antes. Claro. Claro, una persona que te molesta, que te agrede, no puede ser bienvenida para ti con sus juegos, ¿sí? Sí, bien. Y ya después le pidió disculpas, pero ya mi prima pues ya no se las aceptó. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste si sufriste de racismo en ese momento? ¿Cómo te sentiste y qué pensaste de los demás? Pues en ese tiempo no pensé así como ahorita pienso, porque eso lo dijo cuando éramos niños. Ok. Él ha de tener como sus 8 años y nosotras 7. Ah, ok, eran muy niños. Bueno. Sí, o sea, sí, en ese tiempo pues no sabíamos muy bien como ahorita. Ok, entonces fue realmente un juego, no fue un racismo. El racismo es cuando alguien te toma, puede ser preso, puede ser esclavo, es cuando te toman para saciar y beneficiar a la persona que te está deteniendo, que te está esclavizando, ¿sí? Eso. Y también Bien. El cambio. Buenas tardes, una pregunta, ¿puedo aportar algo, profe? Claro que sí. Dinos. Bueno, me gustaría decir que a veces el racismo no se presenta así como que tú eres negro, tú eres moreno o tú eres blanco, sino desde las mismas clases sociales, ¿no? Así como que tú perteneces a tal club o tú perteneces a tal grupo de amigos o así. A veces no es notorio. Sin querer muchas personas lo hacemos, segregamos a otros cuando realmente deberíamos de ser unidos. Eso es lo que hacemos realmente, porque así últimamente de que tú eres blanco o eres negro, no, sino más bien incluso por la clase social, si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú no tienes, si tú tienes. Efectivamente, esa es otra clase de racismo.
las clases sociales, ¿sí? El tener o no tener hace una separación. Pero yo creo que el cambio está en nosotros mismos y debemos dejar de lastimarnos. Aquel que se sienta lastimado no debe de sentirlo porque él también es inteligente, es un ser humano y puede superar todas las ofensas que alguna persona le haya hecho de esa manera. Disculpe. Sí, profesor. Miren, creo que lo que yo observo con esta conferencia, que les ha despertado muchas inquietudes, y ese es el objetivo, que ustedes mismos les nazca esa inquietud por saber más, y que yo sé que ahorita tienen a lo mejor muchas inquietudes que pudiéramos abordar, pero pudiéramos extender esta plática. Entonces, si tienen alguna situación que por favor, si tienen alguna situación que quisieran externar, recuerden que a través de los tutores o de los maestros de historia pueden profundizar estos temas, ¿sale? Entonces, yo les pediría que en esta situación de las participaciones ya lo cerremos con las que hicieron y le demos paso a finalizar la reunión. Y el último paso es agradecerles a las personas de la mesa redonda su apoyo para estos temas. Entonces, si alguien quiere darles un comentario de agradecimiento, es el momento. Y pues cualquier cosa, pues estamos para atenderlo. ¿Sí? Por favor. Por mi parte, gracias a los maestros, señor director, a todos los alumnos, les agradezco su atención, porque eso, recuerden, aquel que guarda atención es un acto de amor, ¿sí? Muchas gracias a todos, me dio gusto estar con ustedes. Buenos días.